El día de hoy entonces vamos a estar viendo otro tema importante, importantísimo dentro de lo que tiene que ver con los fundamentos de la fe cristiana, ¿ya? Hoy día vamos a estar hablando de los decretos de Dios. Ya, vamos a hablar entonces el día de hoy de los decretos de Dios, ¿ya? Es un tema bien importante, pero también a la vez bien confrontacional para nosotros, ¿ya? Y es por eso que vamos a estar viendo esto con la mayor humildad ante lo que la Escritura nos muestra, ¿ya? Eso es bien importante, porque para muchos, quizá algunos lo tienen claro, pero para muchos tal vez puede sonar un poco fuerte lo que vamos a estar viendo, pero lo que vamos a ver no es algo que nosotros inventemos, sino que es algo que en la Escritura aparece, ¿ya? Vamos a estar hablando de los decretos de Dios. Alguien que busque Hechos 15:18, por favor. Los decretos de Dios. Hechos 15:18. Y el que lo tenga lo puede leer, por favor. ¿Quién lo puede leer? Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Fíjense, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La idea de esto, hermanos míos, de los decretos de Dios es conocer y adentrarnos un poquito más en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿ya? La voluntad de Dios. Vimos anteriormente, y lo sabemos por lo que la Escritura nos muestra, que Dios es un Dios eterno. Y como Él es un Dios eterno, de la misma forma, todos sus planes, todos sus propósitos, y como dice la expresión aquí, sus decretos, Él los tomó en la eternidad. Antes de que todo existiese, antes de que todo llegara a la formación. Dios ya tenía su voluntad decretada, ¿ya? No hay nada que a Dios le toma como como de sorpresa. Nada de lo que ocurre en la historia a Dios le toma de sorpresa. Dios tiene el conocimiento de todo, pero a la vez hay algo que es mucho más grande que su conocimiento. Y esto tiene que ver con su poder, su control y su autoridad frente a todas las cosas que pasan en su creación, ¿ya? Eso es relevante. Por eso el que hace conocer las cosas desde mucho antes. Eso es un poco la idea del texto que acaba de leer mi hermano. Ahora bien, vamos a estar viendo esto a la luz de lo que la Escritura nos muestra. Dios todo lo tiene planeado o todo lo tiene previsto desde mucho antes de que el mundo existiese incluso, ¿ya? Y lo vamos a ver a la luz de la Escritura. No hay un plan A y un plan B para Dios. Siempre hay un plan A. Todo lo que ha pasado es porque Dios lo ha permitido y ha estado dentro de su plan perfecto. Vamos a ver un poquito más adelante que a Dios nada le toma por sorpresa. No es que Dios creó al ser humano, a Adán y Eva perfectos, y que de pronto ellos pecaron y Dios dijo, ¿qué hago ahora? Pecaron, se perdieron, ¿qué hago? ¿Cómo los salvo? No, eso no es así. La Escritura nos muestra que desde la eternidad, antes de la eternidad pasada, mucho antes que el tiempo comenzase, Dios ya tenía todo previsto, y no previsto porque lo haya visto de manera previa, sino porque Él lo determinó de esa forma. Anoten los pasajes. Hay muchos más, como siempre les digo, hay muchos más pasajes para corroborar lo que vamos a ver ahora, pero los que hemos elegido son suficientes como para poder mostrarnos la verdad de Dios. Bueno, como les decía, Dios es un Dios eterno, por tanto su plan, su voluntad es también eterna y Él la ha definido desde antes que el mundo fuese y existiese. Por eso que Efesios 3:11 dice lo siguiente. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense, aquí Pablo está hablando a los Efesios que Dios hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, hizo un propósito eterno. Es decir, que ese propósito estaba previsto de antemano. Eso es lo que implica esa expresión. También, Hebreos capítulo 6, versículo 17. ¿Quién lo puede leer? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Fíjense, habla aquí de que Dios tiene un consejo inmutable. Consejo es decir, voluntad. Lo que Él determinó. Su voluntad es inmutable. ¿Qué quiere decir que sea inmutable? Que no cambia, ¿ya? Entonces vimos anteriormente
que él, en el Efesios, que él tenía un propósito eterno, es decir, que sus propósitos son de la eternidad, y por otro lado también que su consejo no cambia. Como él ya lo determinó antes de que el mundo fuese, no hay un cambio en esto. Fíjense aquí en esto. Si Dios creó todo conforme a su propósito, a su plan, quiere decir que todo lo que pasa se halla bajo el control de Dios. Lo que mismo que decíamos. Fíjense en esta expresión que dice el Señor Jesús. Dice, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto. Con todo esto, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Está diciendo que los pájaros no mueren sin que Dios sepa cuándo van a morir los pájaros. De todas las cosas, por mínimas que sean, Dios tiene el control de eso, ¿ya? Porque nosotros creemos en un Dios, como lo muestra la Biblia, un Dios soberano, ¿ya? Eso es realmente importante y el Señor Jesús lo vuelve a decir. Un plan que Dios estableció desde la eternidad, y este plan perfecto tiene que ver con también el hecho de que Él tiene control de todo y de cada una de las cosas. Es así como llegamos a Efesios 1:11, que dice lo siguiente. ¿Quién lo puede leer? ¿Que lo lee? Yo leo. Ya. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Se dan cuenta? Las palabras se vuelven a repetir. Habla de predestinado, es decir, algo que está previsto de antemano. Ya, vamos a igual a llegar a eso. Y fíjense, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo Dios lo hace por su propia voluntad. No hay fuerza que lo obligue a Él. No hay nada que haga que Él cambie de parecer. Y eso es importante porque nos muestra de primera fuente, conforme al testimonio de la Biblia, cómo es que Dios es. ¿Ya? Vuelvo a insistirlo. Esto implica que Él tiene todo previsto. Él sabe todo y Él controla todo. Ya. Mira, la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de las criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. ¿Qué implica esto? Implica que Dios ordena todo, ¿cierto? Con lo que sucede, Él ordena todo. Pero todas las cosas que existen y que fueron creadas por Dios. Pero hay cosas que Dios no creó. Dios no creó la maldad. Dios no creó a Satanás, por ejemplo. Dios creó un ángel perfecto, pero Dios no creó a Satanás. Satanás se creó a sí mismo, por así decirlo, cuando se corrompió. ¿Ya? Entonces lo que nos muestra acá es que Dios no tiene el control de todo, ¿cierto? Es el creador de todo, pero hay cosas que Él no creó. Y esta tiene que ver, una de ellas es el pecado. Dios no creó el pecado, porque ¿cómo es posible que Dios castigue el pecado si es que Él lo creó? Si todas las cosas que Él creó eran buenas, ¿cierto? Cuando leemos el libro de Génesis, dice, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Pero esto no es bueno, el pecado no es bueno porque Él no creó el pecado. Dios no creó el pecado, ¿ya? Pero fíjense acá en esto. Dios ordena todo, pero Él no creó ni el pecado, ni hace violencia del libre albedrío de sus criaturas. Y esto es relevante, hermanos queridos. Porque nos muestra esto, y lo vamos a ver a la luz de la Escritura, que es cierto, Dios controla todo, Dios estableció todo, pero Él no opera o no manipula a nadie para que las cosas pasen, sino que todas las cosas que ocurren, en este caso de nosotros los humanos, ocurren por nuestra propia voluntad, ¿ya? Entonces hay dos cosas que son de alguna manera para nosotros como contradictorias, por así decirlo. O sea, si Dios tiene el control de todo, ¿cómo es posible que yo pueda decidir? Pues se supone que Dios tiene el control de lo que yo decido. Y eso es cierto. El punto es que hay dos cosas que corren de una manera paralela al mismo tiempo. Y una es el propósito de Dios y la otra es la libre definición, por así decirlo, de las personas, ¿ya? O la libertad de las personas, ¿ya? Aquí no hay nadie obligado al día de hoy.
Pero todos reconocemos que es Dios quien nos salvó. Y el Dios que nos ha, de alguna forma, traído en esta noche acá. Pero ninguno está obligado, por así decirlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna forma eso homologa un poco la idea de lo que estamos hablando acá. Dios ordena todo libre e inalterablemente, pero a la vez Dios no hace violencia a la libertad de las personas. Miren, fíjense lo que dice acá este caballero, G.I. Williamson. Dice, las acciones libres de los hombres también son predestinadas por Dios. ¿Ya? También son predestinadas por Dios, pero tranquilo. Estos actos son a la vez libres y predestinados. Ahí están las dos cosas al mismo tiempo. Para nosotros nos suena como raro. ¿Cómo? Puede estar todo predestinado, pero a la vez hay una libertad. Y eso es lo que nosotros de alguna manera no podemos comprender, simplemente lo podemos asimilar por lo que la Escritura nos muestra. Ya es como un poco lo que les contaba sobre entender el concepto de la Trinidad, ¿cierto? La Trinidad, ¿cómo puede un Dios ser tres personas? Para nosotros no tiene mucha lógica y no hay manera en la cual podamos conciliar esa idea. Podemos entenderla, pero nunca comprenderla a totalidad. De la misma forma esto, Dios ha predeterminado todo, pero sin embargo las personas tienen libertad propia para tomar decisión. Y es por eso también que Dios también castiga las decisiones equivocadas que toman los seres humanos. Porque si Dios predeterminara todo y moviera las voluntades de todas las personas, de todos los seres, de toda su creación, no tendría objeto o sentido que Dios castigue a su creación, puesto que Él predestinó todo. ¿Se entiende? Entonces es un poco paradójico, pero las dos cosas corren al mismo tiempo, tanto el decreto eterno de Dios como también la libertad que nosotros tenemos como seres humanos para poder tomar decisiones. Lo vamos a ver en la Escritura. Fíjense acá lo que este versículo que dice el Señor Jesús nos muestra las dos cosas. Miren, ¿quién lo quiere leer, por favor? Mateo 18:7. Dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene un tropiezo. Fíjense, dice Jesús que es necesario que vengan los tropiezos. Él está asumiendo que van a venir tropiezos. ¿Ya? O sea, de alguna manera, eso va a pasar. Jesús está afirmando, eso va a pasar, van a venir tropiezos. Vamos, nosotros sus discípulos vamos a tropezar. Vamos a equivocar, ¿no es cierto? Vamos a fallar, vamos a pecar. Pero fíjense lo que dice después. Hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si los tropiezos vienen y Dios determinó que los tropiezos vengan, ¿cierto? Entonces, ¿por qué aquel que hace caer al otro dice, hay de aquel por quien viene el tropiezo? Se lo dice porque va a haber un castigo. Entonces, ambas cosas, vuelvo a repetirlo, van de la mano. Tanto la responsabilidad de cada uno de nosotros como también, a la vez, lo que Dios ha determinado. Fíjense acá, Hechos 2:23. Aquí el apóstol Pedro está realizando su primer sermón. Y fíjense lo que él dice acá, Hechos 2:23. ¿Quién lo puede leer? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Fíjense, dice que él fue entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento. Aquí hay dos cosas que corren a la vez. Dios determinó que así fuera, que Jesucristo fuera entregado, ¿ya? Y también él lo sabía de antemano. Pero aquí no está diciendo que las personas que lo prendieron y que lo mataron eran inocentes. Entonces, ¿se dan cuenta ambas cosas de la mano? Hay un consejo que Dios ha determinado, pero también las personas, los seres tienen responsabilidad por las cosas que hacen, independiente de que sea algo que Dios haya determinado previamente. Ok, sigamos argumentándolo, vean, para que veamos que en la Escritura aparece un montón de veces esta presunta paradoja. Hechos capítulo 4, 27 al 28. ¿Quién lo lee? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Se dan cuenta, no? Otra vez, y ahí lo dice, pero de una manera brutal. Dice que Herodes, Poncio Pilato, ¿cierto?, y los gentiles y el pueblo de Israel se confabularon para prender al Señor Jesucristo. Pero esto, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pilato no tenía idea, Herodes no tenía idea, y los ancianos del pueblo de Israel no sabían que lo que ellos estaban haciendo
estaba determinado por Dios. Pero sin embargo, el hecho de que haya sido determinado con Dios nunca les quitó la responsabilidad a ellos. Ellos eran responsables de eso. Por eso es que también Pilato se lava las manos. ¿Se acuerdan que se lava las manos? Porque lo estaban presionando para que matase a Jesús. Y él de alguna manera quiere eludir la responsabilidad en ese acto de lavarse las manos. Sin embargo, él no dejó de ser responsable por la muerte de Jesús por el hecho de lavarse las manos. Estaba determinado que Cristo muriese. Sí, todo eso estaba determinado. Pero Pilato, Herodes, los ancianos del pueblo y los romanos, todos ellos eran responsables por lo que estaban haciendo. Entonces, este mismo caballero J. Williamson dijo, referente a esto, la libertad se puede definir como la ausencia de coerción externa. Dios no obligó a Pilato, Dios no obligó a Herodes. Eso fueron decisiones que ellos tomaron, producto de su condición. Ellos estaban muertos en su delito pecado, ¿cierto? Y es por eso que ellos toman la decisión. Pero fíjense aquí, si un hombre no es forzado por un poder ajeno a sí mismo a hacer algo contrario a lo que él quiere hacer, entonces podemos decir correctamente que es libre. Entonces los seres humanos son agentes libres porque pueden tomar decisiones. Ya nosotros porque algunas veces cuando se habla del concepto de la elección de Dios o de los decretos de Dios, dicen, pero yo no creo en eso porque si Dios determinó todo, entonces nosotros somos marionetas de Dios, ¿cierto? Porque Él mueve todo conforme a lo que Él quiere. Alguno podría llegar a pensar eso. Sin embargo, lo que está diciendo acá no es eso. Es cierto, Dios decretó todo, pero nosotros, todos los seres humanos, hacen lo que quieren hacer. Y eso es importante. Por eso nadie puede estar exento de culpa. Nadie obligó a Pilato a entregar a Jesús. De hecho, su esposa, ¿cierto?, intercedió para que no le hiciera nada. Sin embargo, él, mediante las presiones de los otros, y también su propia determinación, porque él tenía, si Pilato hubiese querido, manda a crucificar a todos los ancianos del pueblo y eso obviamente le iba a acarrear problemas y él prefirió ahorrarse esos problemas. Pero él podría haberlo hecho porque tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, prefirió hacer caso a eso y crucificó al Señor Jesús. Entonces, ¿el hombre tiene libertad? Sí, el hombre tiene libertad. ¿Ya? Y si tiene libertad, también es un agente responsable. Este caballero nuevamente dice lo siguiente: decir que el hombre es capaz de hacer el bien y el mal es muy diferente de decir que el hombre tiene libertad para hacer lo que él desee. ¿Por qué dice esto él? Porque a veces se entienden dos conceptos como iguales, pero son distintos. Una cosa es la libertad que todas las personas tienen para tomar decisiones. Pero otra cosa muy distinta es el concepto teológico que se conoce como libre albedrío. ¿Ya? El libre albedrío es diferente a la libertad. La libertad implica lo que vimos acá, que cada uno de nosotros puede tomar decisiones sin que nadie lo obligue a tomarlas. Pero el concepto teológico de libre albedrío implica que el hombre, escuche bien esto, el hombre, el ser humano, puede elegir por su propia cuenta hacer lo bueno o hacer lo malo. Y eso vamos a ver lo que está mal. Eso es una mentira. Nosotros no podemos, como seres humanos, elegir por lo bueno o elegir por lo malo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Se acuerdan? El buen árbol, ¿qué fruto sale? Un fruto bueno. Y un fruto malo es producto de un árbol malo. Si nosotros hacemos cosas malas, es porque somos malos. A veces es cierto, hacemos cosas buenas, como ser humano no estoy hablando como cristiano. A veces hacemos cosas buenas, pero esas cosas son producto, como lo he dicho en otras oportunidades, producto de que Dios nos hizo a nosotros conforme a su imagen y semejanza. Y es por eso que cuando el hombre pecó, la imagen y semejanza se deterioró en el sentido moral, pero sigue perteneciendo a nosotros. Todos los hombres todavía tienen la imagen de Dios impresa en su ser. Y por eso que a veces hacemos cosas buenas. Pero nosotros no podemos elegir hacer lo bueno y no fallar nunca. Podemos achuntarle una vez a lo bueno, pero a la otra nos equivocamos. ¿Ya? Esa es la idea. Por eso hay que diferenciar el concepto de libertad, que implica solamente poder tener la posibilidad de tomar una decisión, y el concepto de libre albedrío, que corresponde a buscar o decidir, poder decidir en realidad por hacer lo bueno y buscar a Dios. ¿Ya? Eso es relevante que lo entendamos. Ahora, vimos eso, Dios determina las cosas, pero también el hombre es responsable. Lo conversamos, pero ahora vamos a verlo a la luz de la Escritura. Isaías capítulo 66, versículo 3 al 4. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Quién lo lee? Ellos han escogido sus propios caminos y
se deleitan en sus abominaciones. Pues yo también escogeré aflicciones para ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto temen, porque nadie respondió cuando llamé. Cuando hablé, nadie escuchó, más bien hicieron lo que me ofende y optaron por lo que no me agrada. Fíjense, ellos han escogido sus propios caminos, se deleitan en sus abominaciones y finalmente termina, y optaron por lo que no me agrada. Aquí está hablando que las personas aquí, que era el pueblo de Israel al cual se está refiriendo, eran personas que tomaron sus propias decisiones, ¿ya? Entonces no debemos entender nosotros, que el ser humano es un agente libre en ese sentido, ¿ya? Pero agente libre, puede tomar decisiones. Porque algunos hacen sátiras sobre el concepto de que Dios ha determinado todo. Algunos dicen, ay, Dios habrá determinado que yo me tome este vaso de agua o no, lo habrá determinado. Y ironizan un poco con eso, ¿ya? Pero recordemos que el concepto no implica eso. La libertad, todos nosotros somos libres. El punto es que de manera voluntaria, el hombre no puede decidir buscar a Dios, por ejemplo. Porque no está en su naturaleza, puesto que el hombre es un pecador. Continuemos entonces con esto. ¿Se entiende hasta el momento, no? La idea. Veo caras de dudas. Eso tiene que ver con la depravación total, ¿cierto? Sí. Vamos a verlo quizá. Lo vamos a tocar un poco también. Ahora. Ya. Depravación total suena feo, ¿no? Por eso algunos prefieren Sí, exactamente. Repítelo, por favor. Corrupción radical. De raíz, es decir, somos corruptos desde que salimos de raíz. Eso es lo que implica el concepto de corrupción radical. Bueno, fíjense acá. Nuestro tío Juan Calvino dijo lo siguiente: Dios previó la caída de Adán, e indudablemente permitirle caer no fue algo contrario a su voluntad, sino conforme a ella. Es fuerte lo que dice acá, pero es cierto. Adán tomó su propia decisión junto a Eva, pero eso, como hemos entendido que Dios es soberano sobre todo y tiene control de todo, eso no se le escapó a Dios, sino más bien Él determinó que eso ocurriese. Recordemos el pasaje que aparece en 1 Pedro cuando dice que el Señor Jesucristo fue preparado desde antes de la fundación del mundo a ser entregado como un cordero sin mancha. Desde antes de la fundación del mundo. O sea, Adán todavía no había sido creado y Dios ya había sido Jesucristo ya había sido preparado para ser entregado como un cordero en sacrificio por alguien que todavía no existía. ¿Se dan cuenta? Entonces eso nos habla de un plan perfecto de Dios que Él lo tiene previsto de antemano. Ahora bien, vimos que Dios no creó el mal, pero sin duda alguna Dios usa el mal, como fue en el caso, ¿cierto?, de la caída de Adán y Eva. Fue Satanás quien tentó a Adán y Eva, fueron ellos quienes pecaron, pero como Dios tenía todo eso contemplado, Él lo cree, Él ocupa eso para su propia gloria. Romanos 8:28, verso que muchos de nosotros citamos siempre. ¿Quién lo puede leer, por favor? Romanos 8:28. Ya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pueden ser cosas buenas y cosas malas. Aquí no dice todas las cosas buenas le ayudan a bien. Dice todas las cosas. Y eso generaliza. No habla tan solo de las cosas buenas, sino que también de las cosas malas. Por tanto, Dios en muchas oportunidades va a emplear situaciones malas para hacer algo bueno. Lo vimos, ¿cierto? Y ahora que vamos a retomar este domingo, Dios mediante la exposición a Filipenses que estamos haciendo, vimos que en el contexto de Filipenses Pablo estaba preso. Pablo se encontraba preso. Sin embargo, el hecho que él haya estado preso implicó que soldados conocieran a Cristo Jesús. Si él no hubiese caído preso, una situación terrible para el apóstol Pablo, esos soldados nunca hubiesen llegado a conocer a Jesús. Y por otro lado, Pablo decía que se alegraba porque a la hora de él estar preso, muchas personas se habían animado más a predicar el evangelio. Entonces, una situación totalmente adversa, difícil, contraria, que nadie quiere, una situación mala, fue empleada para lo bueno. Entonces, por eso, Dios no crea el mal, pero Él usa el mal para su gloria. ¿Ya? Él, de alguna manera, revierte eso malo, lo convierte en algo bueno. Génesis 50:20, fíjense acá. La misma idea. Esto es cuando José se da a conocer a sus hermanos.
Los hermanitos. Aquellos que lo habían vendido. Génesis 50, 20. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién lo lee? Ya. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. ¿No es? ¿Se dan cuenta? O sea, ellos, los hermanos de José, pensaron mal contra José y lo vendieron. Querían deshacerse de él. Y como no podían matarlo porque la conciencia les remordía, prefirieron venderlo. Pero eso malo que ellos hicieron para con su hermano, Dios, dice, lo encaminó a bien. Entonces aquí vemos esta cosa, que Dios no crea el mal, pero Él lo usa así para realizar su voluntad y para que su nombre sea glorificado. Ahora, algo importante que muchos confunden acá es lo siguiente. Muchos dicen que Dios determina, ¿cierto?, las cosas que van a pasar, pero no porque Él tenga el poder para determinarlas, sino más bien porque como Él es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, puede ver el futuro. Entonces Él prevé lo que va a ocurrir y es que por eso que Él lo decreta. Pero si nosotros pensáramos así, tendríamos que decir o reconocer que nuestro Dios no es soberano. Y no está en control de todo. Porque si Dios dice las cosas que van a pasar porque van a pasar libremente, eso, por el hecho de conocerlas previamente, eso nos deja no la figura del Dios que la Biblia nos muestra. Un Dios que tiene el control sobre todo. Entonces eso es importante, hermanos míos. Dios determina las cosas, pero no porque las conoce de antemano, sino porque Él las determina. Él es Dios. No hay nadie que pueda, de alguna manera, torcer la voluntad de Dios. ¿Ya? Es por eso que es necesario que nosotros entendamos esta verdad desde esa perspectiva. Porque Él determina, las cosas pasan. No es que las cosas pasan porque Él las conoció desde antemano. ¿Ya? No es por el preconocimiento que Dios determina las cosas, sino porque su plan lo estableció así. ¿Ya? Y es así que dice esto Efesios capítulo 1 versículo 4. ¿Qué lo lee? Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, según nos escogió en Él, eso es sumamente importante porque nos va después a llevar a definir una verdad trascendental para nosotros los creyentes también. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermanos míos, antes de que el mundo se fundase, Dios ya te había escogido a ti, para que seas salvo. Antes que tú nacieras, antes que tú hicieras algo bueno, antes que tú hicieras algo malo, antes de que tu tatarabuela naciera, Dios, si tú has creído en Cristo Jesús y has sido justificado y estás en el proceso de santificación, tú has sido escogido por Él antes de la fundación del mundo. Y eso es algo que es chocante también, porque vamos a llegar a definir un poquito ese concepto de escoger. Porque si Dios escogió, quiere decir que Dios de alguna manera hizo una elección. Y eso es también lo que la Escritura nos muestra al respecto. ¿Ya? Segunda de Tesalonicenses 2:13. Fíjense acá. ¿Quién lo lee, por favor? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjense, Él dice a los hermanos que deben dar siempre gracias. ¿Por qué razón? Porque Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Aquí estamos hablando de un concepto importante. Porque de alguna forma, como les conté, hay la voluntad de Dios, la voluntad decretada de Dios es la que define a quién Dios va a salvar y a quién Dios no va a salvar. Y eso es fuerte. Eso es algo que nosotros debemos entenderlo como una verdad que la Escritura nos muestra, pero también nos tiene que llevar a lo que el mismo apóstol nos está mostrando acá. Está diciendo que debemos siempre dar gracias a Dios por esto.
hermanos míos, diciéndolo de manera sencilla, como les he dicho, Dios es quien define quién se salva, porque es Dios quien salva. No somos nosotros quienes elegimos salvarnos, es Dios quien nos salva. Es Él quien, por medio de la obra de Jesucristo, nos da la salvación a nosotros. Y esto fue predeterminado por Dios. Dios eligió a quién salvar y a quién no salvar. Lo vuelvo a repetir. Dios eligió a quién salvar y a quién no salvar. Continuemos entonces. Miren lo que dice la Confesión de Fe de Westminster referente a esto. Aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de supuestas condiciones, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como futuro. Lo mismo que acabamos de decir. O como cosas que sucederían en circunstancias dadas. Dios sabe todo, pero nada sucedió porque Él lo vio como futuro, sino porque Él lo determinó. Fíjense acá, Dios conoce la historia, es cierto, pero Él determina lo que pasa. 1 Samuel 23, 11 al 12. ¿Quién lo lee, por favor? Ya, hermano. Me entregarán los vecinos de Keila en tus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Entonces aquí el rey está haciendo una pregunta y Dios le responde, pero Dios le responde no tan solo por el hecho de que él sabía lo que iba a pasar, sino también porque él había determinado lo que iba a pasar. ¿Ya? Romanos 9:11. Aquí está hablando acerca de los dos hermanos, Jacob y Esaú, y está hablando sobre este concepto de la elección. Romanos 9:11, ¿quién lo lee, por favor? Yo lo leo. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por Él que llama. Jacob y Esaú no habían nacido todavía. Fíjense, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por la obra, sino por el que llama. Aquí vuelve a repetir la misma idea. Dios es quien te salva y Él determina quién salva. Y eso es la verdad que la Escritura nos muestra. Dice que no se trata de lo que hayan hecho. No habían ni siquiera nacido. Y antes de nacer, Dios había determinado llamar a Jacob y no a Esaú. ¿Nos damos cuenta de eso? Lo que dice la Escritura ahí al respecto. Entonces, pero ¿qué es lo que tenía que cumplirse? Fíjense aquí, no por obras. Jacob no fue llamado a salvación porque era mejor que Esaú. De hecho, lo que la Escritura nos muestra era todo lo contrario. Su nombre, Jacob, significa usurpador, ladrón en términos sencillos. Jacob, lo primero que hace es comprarle la primogenitura a su hermano Esaú y después le roba la bendición de su papá. Era un ladrón. Era alguien que se aprovechaba de los demás. A ese hombre, Dios, antes de que hiciera algo bueno o malo, Dios ya lo había escogido para salvación, para cumplir su propósito en él. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Los decretos de Dios contemplan todo. Dios ha decretado todo. Todo lo que va a pasar, todo lo que va a ocurrir, Dios lo ha decretado. Somos personas libres y conforme también a esas libertades que también vamos a dar cuenta delante de Dios. Pero la salvación ha sido determinada por el Señor. No somos nosotros los que nos salvamos, porque no hay forma en la cual nosotros podamos salvarnos nosotros mismos. Es Dios quien nos salva. Y aquellos que hemos sido salvados, ahora somos aquellos que fuimos escogidos por Dios para salvación, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino para que su propósito se llevara a cabo y para que la alabanza de la gloria de su gracia fuera anunciada. ¿Ya? Eso es relevante, hermanos míos. Por eso que Dios determina
pero Dios determina por predestinación o por preordenación, que es la otra palabra que emplea la Biblia para referirse a esto. Continuemos entonces. Fíjense, la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente: por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Y aquí Ahora, volviendo al concepto que un poco Ellen hablaba y que Iván nos mencionaba, el concepto de corrupción radical es importante que nosotros lo entendamos. O la depravación total. ¿Qué implica eso? Implica que cuando Adán peca, ¿cierto? Todo él y toda su descendencia quedan separadas de Dios. Por eso, yo lo he dicho en hartas oportunidades, cuando nosotros nacimos en este mundo, nacemos en una condición de separación total de Dios. Estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Así dice la Escritura. Nosotros no estamos vivos. Las personas en el mundo no están vivas. Están muertas, espiritualmente hablando. Físicamente están vivas, pero su espíritu, que esté muerto, implica que están separados de Dios, alejados de Dios. Si no lo cree, busque Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Ese búsquenlo porque no lo tengo ahí. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice, salvo por gracia. Dice, a él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso y le estaba diciendo que ellos en otro tiempo, ¿cómo se encontraban? Muertos en sus delitos y pecados. ¿Pero qué pasó después? O sigue definiendo cómo era esa muerte. Versículo 2. Léanlo, por favor. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa es la condición de todo ser humano. Está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre que Dios, por su determinado consejo, en su voluntad, de todos esos que estaban muertos en sus delitos y pecados, todos estaban en la misma situación. Tú y yo y todas las personas que están en el mundo que no conocen a Jesús estábamos en la misma condición. Transversalmente, todos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios tuvo misericordia y compasión de ti y de mí y nos salvó y nos escogió. No por algo bueno que haya en nosotros, no por algo bueno que hayamos hecho nosotros o que merezcamos nosotros, sino por el puro afecto de su voluntad. Nada más. Por el puro afecto de su voluntad. Él quiso salvarte a ti y a mí y dejar al otro en la condición que se encuentra. Por eso hay que entender bien esto, porque la salvación no es por obras. Nosotros no agradamos a Dios porque hacemos cosas buenas. Nosotros agradamos a Dios ya estando en Cristo. Por eso, ¿se acuerdan el pasaje que vimos en Efesios 1:13 me parece que era? Que dice que Él los predestinó en Cristo. Porque el hecho de que nosotros estemos en Cristo, porque Él imputó su justicia en nosotros, es que el día de hoy nosotros podemos tener certeza de que Él nos ha salvado. ¿Ya? Pero es por la obra que hizo Cristo. Y esa obra Él nos la imputó a nosotros. No es que nosotros hayamos hecho algo bueno. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, antes de la fundación del mundo, antes que Adán pecara, antes de eso, Dios, en su plan perfecto, decretó a algunos salvarlos y a otros que estaban en la misma condición que esos que salvó, dejarlos en su misma condición. Eso es lo que dice la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios nos hable y nos muestre esta verdad. Segunda de Timoteo 1, 9. ¿Qué dice? Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿No es? Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Fíjense, porque Dios nos llama a algo también. Porque algunos dicen, y ahí es donde se entiende mal el concepto de la elección de Dios. Unos dicen, Dios me salvó. Si Dios me salvó, entonces echadito para atrás no tengo que hacer nada porque Dios me salvó. Pero no, aquí lo que la Escritura nos dice es, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Entonces, ¿cómo se sabe que una persona verdaderamente ha sido salvada?
porque Dios la está llevando también a una vida santa. Pero fíjense aquí, no por nuestras propias obras. Nos salvó y nos llamó, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Dios salva a pecadores porque Él quiere hacerlo. No porque haya algo bueno en nosotros. ¿Ya? Porque no hay nada bueno en nosotros. Y si nosotros hoy día estamos en Cristo, lo único bueno que hay en nuestras vidas es el carácter de Cristo, que a veces fluye y sale cuando estamos en una situación determinada. Pero eso es irrelevante, hermanos míos. ¿Ya? Nos concedió este favor en Cristo, por eso, por medio de Cristo, antes del comienzo del tiempo. Él nos llamó, Él nos salvó y Él determinó que fuéramos salvados antes del comienzo del tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Qué dice aquí? ¿Quién lo lee, por favor? Yo. Ya, hermano. Pues Dios no nos destinó a sufrir y castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios por eso. Porque Él antes de todo nos quiso salvar. 1 Timoteo 5:21. Que habla también de ángeles escogidos. Por eso la declaración de fe de Westminster decía ángeles y seres y personas. ¿Qué dice? ¿Qué lo lee, por favor? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios y sin actuar con parcialidad. Esos ángeles escogidos de alguna manera dan a entender que hay ángeles que no fueron escogidos. Satanás cayó, Satanás pecó y la Escritura nos muestra que muchos ángeles cayeron también con él. ¿Ya? Esos ángeles no eran escogidos para salvación. Pero sí hay ángeles que mantuvieron su posición, ¿cierto?, junto a Dios. Tenemos el caso de Gabriel, tenemos el caso de Miguel, que son los que conocemos por nombre, y también miriadas y miriadas de otros ángeles. Y ellos, Dios determinó, antes de su creación, que ellos, su voluntad no se torciera ante la tentación de Satanás. Entonces también hay ángeles que fueron escogidos para mantenerse en su situación y no caer junto con Satanás. Entonces dice, y remata la confesión de Westminster aquí diciendo lo siguiente: a aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna. Dios los ha predestinado por su libre gracia y puro amor, sin previsión de su fe o buenas obras, de su perseverancia en ella o de cualquiera otra cosa en la criatura como condiciones o causas que le muevan a predestinarlos. Y lo ha hecho todo para alabanza de su gloriosa gracia. Me faltó ahí y me lo comí, ¿ya? Eso. Entonces, hermano mío, eso es lo que la Escritura nos muestra. Aquí estamos viendo una definición, un resumen, por así decirlo, de lo que la misma Escritura nos está mostrando en estos pasajes que estamos viendo. Nosotros no somos quienes escogimos a Dios. Dios nos escogió a nosotros por su misericordia. ¿Qué dice acá? Romanos 9:16. ¿Quién lo lee, por favor? Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. No depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. La salvación depende de la misericordia de Dios y no del esfuerzo humano. Porque en rigor, aquí pareciera como injusto la cosa, así como, oye, pero ¿cómo? Si igual hay gente esforzándose, ¿por qué no depende de su esfuerzo? ¿Cierto? Uno podría pensarlo. Pero en realidad no hay un esfuerzo en realidad. Lo que está usando Pablo acá es una manera de quizá mostrar las maneras en las cuales las personas que no tenían a Dios buscaban una deidad y se esforzaban en buscar a esa deidad, pero que no era el Dios verdadero, ¿ya? No depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Nosotros no podemos alcanzar la salvación porque nosotros queramos ser salvados. No, Dios nos salvó porque Él quiso salvarnos. Y nosotros ahora que hemos creído, entendemos que
que nosotros queramos buscar a Dios es porque Él nos llamó y nos salvó, no porque haya nacido en nosotros. ¿Ya? Hay un pastor brasileño que se llama Augusto Nicodemos y él dice que es difícil conciliar estas cosas porque todos nosotros de alguna manera hemos tomado una decisión por seguir a Cristo. Nosotros creímos en Cristo en algún momento determinado, pero lo que esto está diciendo de alguna forma es que en realidad no es que nosotros hayamos creído, sino que Dios nos destinó a creer, y es una realidad. El punto, y como lo grafica este hermano, es súper bonito, porque es de la siguiente forma. Es cierto, todos nosotros tomamos una decisión, pero esa decisión fue movida por Dios. No es algo que haya nacido en nosotros, sino que Dios nos movió a tomar esa decisión. Entonces es como que cuando nosotros conocemos a Cristo, todos creemos que nosotros hemos decidido por Cristo, pero cuando entramos a la casa de la salvación, miramos atrás y nos damos cuenta de que en realidad fue Dios quien nos escogió de antemano y Él nos llamó, y nosotros lo que hicimos fue responder a ese llamado que Él nos hizo. ¿Ya? No algo que nosotros hayamos determinado hacer, sino algo que Él determinó y que por su pura gracia nos llamó. Y nosotros recibimos ese llamado y le seguimos y le estamos siguiendo porque Él lo hizo primero. Recordemos, el amor no consiste en que el hombre haya llamado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Eso es el verdadero concepto de amor. Ahora, ¿para qué hizo eso? ¿Para qué Dios escogió a personas pecadores que merecían el infierno como tú y como yo? ¿Por qué Él lo hizo? La respuesta nos la da Efesios capítulo 1:6. ¿Quién lo lee? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos en el amado para la alabanza de la gloria de su gracia, para su gloria, nada más. Él nos llamó a nosotros y nos salvó para su gloria. No porque nosotros fuéramos buenos, lo vuelvo a repetir, no porque haya visto, no sé, una tendencia en nosotros a ser buenas personas, no es por eso, no es por eso. De hecho, vamos a ver que la Escritura nos muestra que el único parámetro el cual escoge Dios es un parámetro que no nos va a gustar mucho. Fíjense acá. Ahora, lo que he dicho y lo que hemos visto en la luz de la Escritura es algo que es súper confrontacional y fuerte. Estamos hablando de que Dios elige quién se salva y quién se pierde. Y que Él lo tiene determinado, es algo fuerte. Pero los mismos hermanos de Westminster dijeron lo siguiente. Mire, nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Aquellos que Dios ha elegido son aquellos que van a ser santificados, justificados, adoptados. ¿Ya? Nadie más. Nadie más que eso. Pero también ahora viene esta otra parte. La doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Y es aquí donde lamentablemente muchos hermanos nuestros que han entendido este concepto de la predestinación y la elección han incurrido en faltas. ¿Por qué? Porque de alguna forma andan tachando a la gente de tú soy salvo, tú no. Y eso no se puede hacer. Nosotros no podemos caer en eso. Es Dios quien sabe, nosotros no sabemos quién Dios ha escogido para salvación. Fue Dios quien escogió, conforme a su beneplácito, a su propia voluntad. Nosotros no lo sabemos, porque hay otros hermanos también que dicen, pero ¿para qué vamos a predicar si Dios tiene su escogido y van a conocer a Dios igual? Porque Él lo escogió, pues. Así que como Él lo escogió, se van a salvar. Entonces no tengo para qué predicar, porque si Dios lo salvó, lo predestinó, se va a salvar. Pero eso no es lo que la Escritura nos muestra. Lamentablemente muchos, al entender esta doctrina, han caído en ese concepto llamado hipercalvinismo, que más que nada lo que hace es llevar a un estado de pasividad completa a las personas. Decir, ya, Dios determinó quién se iba a salvar, así que, como Dios determinó, yo me quedo echadito para atrás nomás y que Dios salve a los que tenga que salvar, yo no tengo necesidad de hacer nada. O también, por otro lado, algunos que dicen, Dios me salvó, entonces no hay nada que pueda hacer yo para perder mi salvación. Así que sigo viviendo la vida loca, como Ricky Martin. Eso es lo que lamentablemente muchas personas entienden al ver estas verdades. Ahora no, por eso es que estos hermanos dijeron, la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Lo que produce en un cristiano genuino conocer esta verdad de la Biblia, que hemos sido escogidos por Dios.
debe producir en nosotros humildad, gratitud a Dios y un deseo ferviente de obedecer a Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo cuando resucitó antes de ascender? Por tanto, id por todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, el mismo que sabía quién iba a salvar, Jesús manda a predicar a sus discípulos, que somos nosotros. A veces nosotros caemos en una concepción minimalista de esto y cuando entendemos la doctrina de la predestinación decimos, bueno, como les comentaba, a veces pensamos y tenemos que ser queridos y queremos que se salven, pero en oportunidades decimos, bueno, Dios sabe si se salvar, así que y nos quedamos relajados con eso. En realidad no. El Señor Jesucristo nos mandó a nosotros a predicar. Es Él quien sabe quién va a ser salvado, nosotros no sabemos. Nosotros estamos llamados a predicar. El mismo Dios que escogió salvar, también escogió los medios de gracia para que las personas alcanzaran esa salvación. Y el medio que Dios estableció es la predicación del Evangelio. Por eso es importante que nosotros, a pesar que sabemos que Dios es quien escogió y que está todo predeterminado por Dios, a pesar de eso nosotros debemos cumplir el mandamiento de Dios de predicar el Evangelio, porque Él estableció que las personas que van a ser salvadas sean alcanzadas por la predicación tuya y la mía. El mismo Dios que escoge salvar, escoge también los medios para que esa salvación sea y caiga en las personas de una manera particular. ¿Ya? Entonces, en vez de producir en nosotros, porque eso también es lo que yo he visto lamentablemente en algunas personas, de decir, hoy, si Dios me escogió, soy un escogido. Entonces se piensa superior porque Dios lo ha escogido para ser salvo. La verdad es que si alguien piensa eso, yo creo que no es creyente, Dios no lo ha escogido. Porque una persona que realmente ha entendido que Dios lo escogió por pura gracia, por compasión, porque Él quiso simplemente y porque no hay nada bueno en uno cae en gratitud y en humildad ante Dios, porque entiende que merece el castigo. Yo merezco el castigo, yo no merezco ser salvado. Ninguno de los que está aquí merece ser salvado. Es solo por gracia de Dios. Entonces, entender este concepto nos debe llevar a nosotros a una mayor humildad y a una mayor diligencia y un consuelo, sabiendo que si hemos obedecido sinceramente el Evangelio, podemos estar seguros que es Dios quien nos salvó y que esa salvación no la podemos perder porque Él la hizo. Ahora bien, si tú has sido salvado, tú estás siendo santificado. Si tú no has sido salvado y tú te piensas que estás salvo y tú no estás siendo santificado, ten cuidado porque es probable que no seas salvo. Entonces eso también es importante que nosotros lo entendamos, porque hay hermanos que piensan que lo que yo estoy diciendo aquí es una mentira y dicen, pero es que esa doctrina la enseñan ustedes para que la gente piense que salva siempre salva, entonces no tiene temor de Dios, porque dice, yo soy salvado, así que como soy salvado no es necesario que haga nada porque ya Dios me salvó y no voy a perder la salvación. Y estos hermanos piensan eso de los que pensamos de esta forma, porque en verdad hay personas que lo dicen de esa manera, pero esa manera es equivocada. Cualquiera que ha entendido la salvación de verdad, cualquiera que ha entendido genuinamente lo que Dios hizo por nosotros, nos va a llevar a nosotros a tener humildad de corazón y obediencia a Dios y saber que Él nos transformó y que Él nos está realizando una obra en nosotros. ¿Ya? Vamos a ir terminando así que no se desesperen. No, es que lo que estamos diciendo es una verdad fuerte, es una verdad que es escritural, uno no la puede negar, pero es algo que muchas veces es confrontacional para nosotros también. Romanos 9:20, ¿quién lo puede leer, por favor? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? Hay algunos que pueden decir, oye, pero si Dios escoge a quién salvar y a quién no salvar, ¿cierto? Y no depende de la persona. Entonces, pero Dios es injusto, entonces pueden decir, porque Dios, ¿por qué salva a esa persona y a esa otra no la salva? Entonces aquí Pablo responde y prevé esta pregunta y dice, pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro, fíjense bien cómo dice Pablo, el vaso de barro en las manos de un alfarero, le dirá así al que lo formó por qué lo hizo? Nosotros somos creación de Dios. Y Dios determinó salvar a algunos y dejar en la condenación a otros. ¿Acaso aquel que fue creado por alguien puede reclamarle al que lo creó? Esta hoja que imprimí
Yo la puedo romper, pero la hoja no tiene nada que reclamarme a mí, porque yo la hice. Y yo la hice para que sirviera, para que ustedes tuvieran resumen, me sobraron 2, lo puedo romper. Y la hoja no me puede decir nada. Porque yo la creé para que cumpliera un propósito, y ese propósito ya fue cumplido. ¿Quién eres tú para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? Entonces, hermanos míos, esta verdad de Dios es tan grande, importante y debe producir en nosotros humildad y gratitud ante Dios. Nada más que eso, gratitud y humildad. No creernos superiores, sino todo lo contrario. Creernos que lo único bueno que hay en nosotros es lo que Dios, el hecho de que Dios puso su mirada en nosotros, por medio de Cristo Jesús, y no por algo que nosotros hayamos hecho. Williamson dice, no hay absolutamente nada en el hombre que le provea a Dios una razón para elegir a un hombre y no al otro. No hay nada en nosotros que le haya dicho a Dios, este sí lo voy a salvar porque es buena onda. No hay nada en nosotros, hermano, nada. Calvino, observaré pues que cuando Dios prefiere a unos sobre otros, cuando escoge a unos y pasa por alto a otros, no establece la diferencia sobre el mérito o el demérito, ya sea en uno o en el otro. Dios nunca dice qué es lo que Él ve en alguien para salvarle o para no salvarlo, porque en realidad no hay nada en alguien para salvarlo o no salvarlo. Todos estamos en la misma condición, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios según lo que dice Romanos, ¿o no? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia quiso salvar a algunos y dejar a los otros en el estado que se encontraban. Pero ese hecho de haber salvado no depende de la persona que es salvada, sino de Dios quien tiene misericordia. Nada más. Calvino nuevamente, pero si me preguntan por qué corrige Dios el pecado en sus elegidos y no considera a los réprobos dignos de igual remedio, respondo que la razón yace oculta en Él mismo. No hay razón que Dios nos muestre. Él quiso hacerlo así. Él te eligió a ti y da gloria a Dios por eso. Nada más. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no podemos entender. Y aquí lo que Pablo, después de hablar de la sección, está del capítulo 9 al 10, también el 11, acerca de este concepto de la elección, termina diciendo esto. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno, justo, santo, te haya escogido a ti y a mí para salvarnos, siendo como somos? Eso es lo más maravilloso. Qué incomprensibles son sus juicios. ¿Qué encontró de bueno en mí si no hay nada? Esa es la gloria de nuestro Dios. Ahora bien, este es el único antecedente escritural que tenemos para decir por qué puede Dios haberte escogido. También Dios escogió a lo vil del mundo y a lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, si hay una razón por la cual Dios nos salva, es porque somos viles. O sea, no hay valor en nosotros. Por eso, entender esta doctrina fundamental de la Escritura nos debe llevar a nosotros a darle gracias a Dios y gloria a Dios por haber tenido compasión y misericordia de nosotros. Nada más. Y a la vez, como Él tuvo compasión y misericordia de nosotros, debemos nosotros ser movidos a compasión y misericordia por aquellas personas que tenemos al lado y que necesitan oír el mensaje del Evangelio también. Insisto, nosotros no sabemos a quién Dios salvó, predeterminó salvar. Nosotros no sabemos. Por tanto, tenemos que predicarle a todo el mundo. Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. No le dijo, vayan a los que tienen cara de bueno y predíquenle. Vayan y predíquenle a todos. Y ese es el mandamiento tuyo y el mío. Predicarle a todos de la salvación. Los que van a oír ese mensaje y lo van a recibir son aquellos que Dios ha determinado. Pero todos necesitan oír el mensaje de Dios. Y todos necesitan que tú tengas compasión de Él. Sea salvado o no sea salvado. Porque ahí también viene lo otro. ¿Será este hijo de Dios o no será este hijo de Dios? ¿O lo habrá escogido Dios? No, es que este no es escogido. Fíjense lo que nos muestra
el mensaje o la historia, el momento en el cual el Señor Jesucristo se le acerca un joven rico. Y este joven rico, ¿cierto?, se acerca y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le responde, vende todo lo que tiene y repárteselo a los pobres. Dice que Jesús lo miró con amor. Él, este joven, se devolvió y siguió haciendo su vida. Pero Jesús, a pesar de que él no fue salvado, Jesucristo mismo lo miró con amor. Entonces, el llamado que Dios nos hace a nosotros es también amar a todo el mundo, a todos, y a todos tener compasión de todos. Y no porque uno sea más durano que otro, decir, no, a este no le predican nada, que se pierda, no. No, eso no puede estar en nosotros, de ninguna manera. Debe haber compasión y misericordia, porque Dios tuvo compasión y misericordia de nosotros. Así que eso es, hermanos míos, me parece, lo que correspondería hoy día a los decretos de Dios. Dios ha decretado todo. No hay nada que pase, no hay un cabello que se caiga de nuestra cabeza que Dios no sepa qué va a pasar. Y Dios también ha determinado a quién va a salvar y a quién no va a salvar. Pero eso nos debe llevar a nosotros a tener mayor humildad y tener mayor temor y gratitud ante nuestro Dios soberano.